Que por alguna puta razón después de 8 años no haya salido. Fue hace 8 años. Sí, a ver, ahorita, ¿no? también lo impresionante de todo este caso es que básicamente todas las teorías de conspiración en su momento sobre Canserbero acabarán siendo ciertas casi al pie de la letra, güey. O sea, salvo la parte del té, que esa yo no la había escuchado. Sin embargo, hay una canción de un vato, no recuerdo su nombre, pero es una canción que publicó el güey hace 3 años y narra exactamente lo que pasó. Que lo cual también es, o sea, está O sea, de extraño. las figuras que lo mataron, ¿cómo fue Con el té, o sea, narra todo eso. Ok. Básicamente, digo, acaba también mentando la madre a mucha más gente que pegó con eso, pero acaba prácticamente contando la versión que hoy en día se considera la versión oficial, güey. Pero, pues sí, o sea, desde un principio sonaba muy extraño. O sea, yo cuando leí la noticia el día que pasó y en esos meses no hacía sentido. Aparte, te quedas con muchas dudas de, güey, ¿por qué tenía los pantalones abajo? ¿Por qué tenía la mandíbula completamente rota? O sea, no hacía mucho sentido el por qué las ventanas estaban puestas, por qué le dieron carpetazo tan rápido. Casualmente la morra estuvo en el baño todo el tiempo que pasó. ¿Por qué la morra no fue más vocal? ¿Por qué sale el hermano a declarar y a decir que es un esquizofrénico horas después del asesinato? O sea, esto fue a las 5 de la mañana encuentra su cuerpo, el vato a las 11 de la mañana estaba ya declarando. Había muchas cosas muy sospechosas. Hoy en día, con esta versión ya se vuelven muy evidentes, pero en ese momento sí, como que te daba esa sensación de que estaba todo muy extraño. Y salen precisamente los familiares de Canserbero en ese mismo momento a decir, esto no es cierto, güey, o sea, esta persona no es la persona que nosotros conocemos, no es cierto. Pero ahí, ¿qué sería lo mejor? O sea, que haya una autoridad única, hegemónica, que mande y que rija, en verdad, que tenga la última palabra de lo que pasa en una escena de crimen. Lo que pudo haber pasado aquí es que se difunde tanto una noticia y hay demasiados actores y demasiadas autoridades que también ya no sabes a cuál creerle. Entonces, Sí. quién sabe cuántas en su momento, cuántas historias hayan habido y también cuántas figuras de autoridad haya habido en el momento, que cada uno va a tener su versión. Claro. Una puede estar coludida, otra no, otra tiene más peso, otra no, y ahí se te empieza a hacer un desmadre. Sí. A ver, a lo que quería llegar con este problema de la impunidad y de la corrupción, y en el caso específico de Latinoamérica, que sé que quizá en Estados Unidos también pasa lo mismo, pero cuando menos en Latinoamérica es muy evidente. En Latinoamérica, hablando de México, que es el país en donde me ha tocado vivir, existe una desconfianza ante las instituciones públicas, güey. O sea, deja tú, en todo el mundo hay corrupción, en todo el mundo hay gente corrupta. Sin embargo, cuando menos en Estados Unidos tienes esa ilusión de que la policía es la policía. Aquí... Y la respetan. Sí. Aquí eso no existe. En Venezuela, como viendo este caso, evidentemente no existe. Creo yo que esa es la diferencia entre la corrupción. Que a ver, a lo mejor todo es una mentira. A lo mejor en Estados Unidos me dicen, no, sí, pues eso es lo que tú crees, pero al Chile está peor. Pero cuando menos desde mi percepción es... O sea, si eso pasara en México, tampoco te sorprendería, honestamente. Es menos evidente. En México también está muy corrompido todo. Debido a los gobiernos anteriores, ¿no? Los malos manejos, el soborno, como que muchas veces México se acostumbró a ser un país de el que tranza no avanza, esto, el otro, y todos los que se fueron quedando en el poder en altos rangos de la justicia, de la policía y cosas así, se fueron corrompiendo con ese dicho del que tranza no avanza, el que tranza no avanza, y eso nos ha llevado igual, supongo que en Latinoamérica es lo mismo, ¿no? La falta de oportunidades, nunca han visto al barrio, dejan a la suerte todo. Si tienes alguna complicación judicial, el que tenga más dinero es el que va a salir. Lamentable que sea así. Esperemos que ya con Andrés Manuel López Obrador vaya cambiando el sistema judicial, desde el Poder Judicial, como hemos visto, que ellos pues, prácticamente son los de hasta arriba y ahí, de ahí se va contaminando todo, ¿no? Pero esperemos que cambie, nos merecemos justicia, cualquier ser humano, porque que te juzguen, imagínate siendo inocente y te arruinen tu vida, es lamentable, ningún ser humano merecemos eso, la justicia debe estar para cuidarnos y protegernos y lamentable que siga pasando a 2024, todavía todo eso, y en Venezuela pues no es para menos, ¿no? Creo en otras partes que aquí, que pues sí. Bueno, Sí. También como vivimos aquí, a lo mejor nos enteramos de más cosas. No, en Monterrey, aparte, digo, sin mencionar ciertos casos, el último par de años hubo 3, 4 casos
de la chingada. Que se politicen también. Sí, pero que había N versiones y que después reaperturan y que es que la fiscalía, es que la autoridad, ya no sabes ni a cuál creerle. Y cuando pase algo importante, de repente va a salir. Sí, y exacto. Como tú dices, cortina de humo, vamos a mancharlo tantito, sale algo a la luz que a la madre nadie sabía, En de Ciudad- que no puede estar tan pendejo como para no haberlo visto. En Ciudad de México, lo de la línea 12, de repente ya nadie habla de eso, Sí. por ahí. Todos se pero pasan la culpa, se lavan las Exacto. manos y no acaba cambiando nada, güey. Nada. Contratan gente que va a investigar y luego no dejan ciertas Que también cosas. es algo medio raro y medio triste, o no sé si llamarlo triste, pero por decir, sin cambiar de tema, pero usando ese ejemplo muy particular. ¿Qué saben ahorita de la guerra de Rusia y Ucrania? Y no con la intención de que me contesten qué sabe ahorita la gente de la guerra de Rusia y Ucrania. Puede que sea un evento que sigue vivo. Esto evidentemente salió a la luz y por eso fue lo principal que me llamó la atención. ¿Por qué sale ahorita a la luz? Claro. ¿Qué chingos pasó 8 años? Así como eventualmente, digo, y le decía que era un poquito triste porque las historias, ¿qué tanto en verdad es necesario, bueno, platicar de ellas y en qué momento vuelven a salir a la luz? Las historias no pueden ser permanentes. Tienen un principio, tienen un fin. ¿En qué momento? Puta, no quiero decir que dejan de ser relevantes, pero qué triste que vuelvan a convertirse en relevantes por situaciones pendejas como estas. Sí, a fin de cuentas, lo que nosotros sabemos de todos estos conflictos geopolíticos están intermediados por medios de comunicación que tienen una agenda que alguien paga la tinta y esos alguien Son dueños del mundo. acaban siendo los mismos tipos, vaya. Sí, Y bueno. hay, por más conspiranoico que suene, hay fuerzas sutiles que condicionan la información que consumimos. Y como tú dices, esa es la reflexión a la cual tenemos que llegar. ¿Por qué hoy en día esto es relevante? ¿Por qué esto no se hizo antes? Y a ver, también eso no quiere, o sea, es lo más triste del caso es que se mancha algo que seguramente es cierto. O sea, a ver, yo soy muy lejano al caso, pero he platicado con gente cercana a él que concluyen que a este vato lo mataron, güey. O sea, y yo creo genuinamente que a este vato lo mataron y la gente cercana con la que he platicado a él. Yo también lo creo claramente desde el minuto 1. Sabíamos lo que Cancerbero estaba destinado a ser, la voz del pueblo, despertando conciencias, y lo tenían que parar de alguna u otra manera, ¿no? No sabemos si fue algo más profundo que el gobierno, que esto, o si es verdad que fueron la mística, ¿no? Como lo ha contado, pero de alguna u otra forma fue silenciado, sea por unos o sea por otros. Es lamentable, qué mal que pase eso. Cancerbero seguirá en nuestros corazones. Ya lo saben, hermanos, aquí representamos el rap real, el hip hop, y si nos unimos todos los latinoamericanos, exigimos más justicia y cosas así, si nos unimos, tal vez podamos cambiar algo de lo corrompido que está, ¿no? Nunca es tarde, hermanos. Como les digo, aquí en México AMLO ha llegado a darnos esperanza a todos los mexicanos de que existe esa justicia, de que esto, el otro. Por eso les digo, no se impacienten, mejoren, cada día sean mejores uno mismo, porque ya es obvio, más arriba va a haber fuerzas que te condicionan, que ni tú las controlas ni nada, pero uno mismo como persona, sean más buenos, más justos, sean justos con el de al lado, justos con ustedes mismos, y solo así iremos cambiando las cosas, hermanos. Me dicen, este vato lo mataron, güey. El pedo es que ahora ya se ensució, se politiza y se acaba volviendo algo lamentable para él porque acaba siendo, se vuelve como un simple, pues es una parte más de todo el espectáculo mediático. Eso es lo más culero, que te acaba consumiendo el mismo espectáculo mediático y te acabas volviendo, déjate una noticia, una fuente de entretenimiento. Eso es lo más triste, es entretenimiento. Al final del día ese güey, sin saber mucho de su contexto e historia, era esposo, pareja de alguien, era hijo de alguien. Tenía hermano de 26 alguien. años, güey. El otro Carlos también tenía unos 32 años. Tenía 26 años, man. la estaba rompiendo. Todavía no había capitalizado su trabajo y era gigante en Latinoamérica. Él había sacado 2 discos, uno que se llamaba Vida y uno que se llamaba Muerte, y los regaló, lo sacó gratis. Entonces apenas estaba por dar ese gran salto y realmente, pues digo, capitalizarse. O sea, no era una persona que tenía en el banco lo que realmente tenía en éxito. Y era un brinco importante, no solamente para él, sino para la escena del hip hop en Venezuela, güey, que al Chile necesitaba ese tipo de exponentes. Y es un caso que a mí, honestamente, me da coraje, me da mucha tristeza.
Espero, quitando todo ese elemento político, que los responsables, si es que en verdad lo asesinaron, que así lo creo yo, paguen. Y más, me aventé hace antier una entrevista que le hicieron a un primo de Cancerbero, que el primo de Cancerbero fue el vocero oficial de su papá, porque cuando sale este señor Guillermo Doméstica a decir que era un esquizofrénico, el papá como que no habla, obviamente lo entiendes, su hijo acaba de morir, y su primo se vuelve su vocero y él declara enfrente de la prensa al lado de su papá. Entonces, él hoy en día está haciendo como una campaña también de compartir y de limpiarse, o sea, se vuelve una campaña para limpiar el nombre de Cancerbero, porque a fin de cuentas, los últimos 8 años la versión oficial era que el vato era un homicida y era un esquizofrénico que se acabó tirando y acabó matando a alguien más, a un tipo bueno que también al parecer era un buen tipo, que era el otro güey que se llama Carlos, que esa es la otra gran víctima, es otro güey que también mataron, pero por no ser igual de famoso también. Y está de la verga cómo se opaca la vida de alguien más independientemente de la fama o lo relevante que puedas llegar a ser para alguien o para muchos. ¿Y cuántos de estos cancerberos, y no me refiero como figuras de musicales, cuántos de estos Tyrons, en este caso que se llamaba, existen? No, ¿Cuánta gente inocente pierde la vida por... En este caso, el soborno creo que el que acabaron dándole a los policías eran $10,000. O sea, la vida de este güey costó $10,000. Hoy en día, si no lo hubieran asesinado, y por eso obviamente se genera esta especulación, quizá estaríamos hablando de una figura muy importante, otro residente en el hip hop, güey. Y esos cosas que no acaban consolidando también hoy en día hacen que la figura de Cancerbero se acabe glorificando. Pero pues digo, al chile qué mal pedo, honestamente. Digo, ya pasaron 8 años de este caso. Espero que si alguien, o sea, que los culpables reales paguen por su crimen y pues qué fea foto de la justicia en general en Venezuela, pero pues también obviamente en América Latina y seguramente en el mundo, güey. Sí. La neta. Ahí está Roberto Martínez diciéndonos, hermanos, platicándonos sobre Cancerbero. Ya se los dije, hay que empezar por uno mismo, y esa semilla que dejó el can de despertar conciencias la llevemos día a día en nosotros mismos, principalmente con los de al lado, superándonos a nosotros mismos, no dejando que nos oprima el sistema. Hagan arte, acérquense a la cultura, sean buenas personas en general, acérquense a Dios y a Dios. Cuídense. Bye. Suscríbanse. Tyrone José González, el Cancerbero.